Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es cómo analizar y cómo interpretar una hoja de datos o una nota de aplicación o una nota de evaluación, que básicamente es lo que hacemos siempre que tenemos que diseñar un circuito, cuando tenemos que reparar algún circuito también. Entonces es bastante interesante entender las cosas básicas, los conceptos mínimos para leer una nota de aplicación. Y también vamos a hacer un poco hincapié en lo que es búsquedas paramétricas, que es algo que también se usa mucho cuando uno diseña o cuando está buscando un reemplazo para una reparación. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata el video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en la computadora, lo primero que vemos es la página de Octopar, como podemos ver acá. ¿Qué es Octopar? Bueno, Octopar es un buscador bastante completo de componentes y de distribuidores. Por ejemplo, si vamos más abajo, tenemos como una búsqueda por categorías, bastante básica, se puede obviamente ampliar, y una búsqueda por distribuidores. Esto ya está relacionado con el distribuidor al que a ustedes les convenga comprar, ¿no? Pero están los principales, los conocidos por todos. Así que vamos a ir, por ejemplo, a lo que es ver todas las categorías. Bueno, acá encontramos un montón de cosas. Esto es un buscador paramétrico, lo cual es interesante. Por ejemplo, les voy a traer una idea. Si tenemos que buscar un transistor, ¿por qué voy a buscar un transistor? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Es para reparaciones porque se me quemó el que tenía y tengo que poner otro y no encuentro el que va y necesito un reemplazo? ¿O es para diseño? Donde tengo que agarrar y elegir el transistor que me sirva para es una fuente switching, por ejemplo. Bueno, eso por supuesto que tenemos que ir al datasheet, a la nota de aplicación, etcétera, para tener una idea de los parámetros del transistor que necesitamos. Pero en este caso me parece interesante mostrarles a ustedes también la búsqueda paramétrica, que muchas veces es necesaria, por ejemplo, en semiconductores discretos, lo que es transistores, por ejemplo, MOSFET. Acá en lo que es MOSFET, por ejemplo, tenemos bueno, nos muestra distintos MOSFET así al azar, digamos, pero nosotros podríamos venir a especificaciones y podríamos buscar lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, acá tenemos un montón de cosas, como puede ser, no sé, el tipo de montaje, el encapsulado, la tensión BDSS, la corriente de drenaje, la tensión umbral, la R de Seon, por ejemplo, un montón de cosas. Pero yo vengo acá y aprieto esto, me dice, bueno, ¿qué encapsulado querés? Y acá tenemos partida para arriba. Por ejemplo, en SOIC hay 2029. Vamos a apretar SOIC. No sé si algún otro. Yo también puedo escribir acá, por supuesto. SOIC y me van a aparecer todo lo que tenga la palabra SOIC, ¿no? Yo vengo acá, le doy a play. Bueno, acá está en la página que nos lleva y acá tenemos, bueno, lo mismo que antes, ¿no? La categoría, transistores MOSFET, el encapsulado SOIC, podemos buscar otro si queremos. Y acá tenemos todos los transistores que nos trae de este tipo de encapsulado. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, buscar una corriente de drenaje, no sé, de 10 amperes, que hay 59 transistores en 10 amperes, esto está bueno. Que nos diga la cantidad que encuentra con determinadas corrientes está bueno porque ahí ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, si quieren un transistor caprichosamente a ver, vamos a buscar uno que tenga poca cantidad, eh, de 2,1 amperes, hay solo 5. Entonces ahí es donde ustedes tienen que decir, bueno, pará, si yo pongo niveles de corriente muy finitos, donde 2,15 amperes, por ahí les va a traer muy pocos transistores que tengan esa corriente de drenaje. Entonces tal vez conviene decir, no, 2,1 es poco, busco uno de 3 amperes, uno de 4, que tal vez hay más cantidad y ya. Por ejemplo, no sé, el de 6 amperes que tiene 45. Veo acá y encuentro con 6 amperes. Acá les va poniendo, ¿no?, lo que ustedes están buscando. Si bajo acá, me va a traer un montón. Ahora, yo lo que quisiera ver tal vez es la tensión del umbral, que es importante. Bueno, yo necesito una tensión de umbral baja, porque lo voy a alimentar, lo voy a activar con un microcontrolador que me entrega 3,3 volt. Entonces quiero estar por debajo de los 3,3 volt. Bueno, estamos viendo lo que hay. Tenemos uno en 600 milivolt. Por supuesto, mientras más baja la tensión, más difícil va a ser conseguir, porque normalmente son más altos. Pero bueno, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué me sirve de acá? No sé, me sirve el de 1 volt, me sirve el de 2 volt, con control mantengo apretado, hasta 2 volt de límite, por ejemplo. De 1,8, 1,7, de 1,9, de 1,6, bueno, ya está. Entonces acá le aparecen las tensiones que ustedes agregaron. Vienen acá,
y tienen todos los transistores SOIC que vienen con una corriente de 6 amperes, un umbral por debajo de los 2 volts, etc. Otra cosa que podemos hacer es ordenar por precio. Esto es algo que va a pasar mucho cuando estemos diseñando. Y decimos, bueno, acá hay uno barato, uno en semi. Vengo en semi. Vengo acá, me abre esta ficha. Bueno, acá en semi tenemos el modelo FDS 6912, que acá nos dice una pequeña descripción. MOSFET array dual, N-channel, 30 volts, 6 amperes, 8, bla, bla. Bueno, nos dice los distribuidores que lo tienen. Típico, RS, Rochester, Vertical Arrow, Mauser, y tenemos más. DigiKey, Avent, o sea, hay un montón. Entonces nosotros buscamos, por ejemplo, el más barato o el que nos convenga. También esto, el stock, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer un dispositivo que tengo que hacer 1000 dispositivos que llevan un transistor, no puedo ir a buscar un supplier que tenga 49 porque voy a tener problemas y no voy a conseguir. Entonces necesito buscar un supplier que tenga más de 1000. Por ejemplo, DigiKey, Mauser, RS, no sé, el que a ustedes les parezca. Y pueden ver, por ejemplo, que es el datasheet. Yo voy a venir acá y les abre un datasheet. Bueno, acá nos dice que es un Dual N-Channel Logic Level Power Trench. Bueno, en este caso es un Dual MOSFET. Yo no le especifiqué si quería un solo MOSFET o un Dual, pero es un Dual. Como podemos ver acá, tenemos drenaje 1, drenaje 2, Gate 1, Gate 2, Source 1, Source 2. Nos dice que es un Logic Level y es un Power Trench. O sea, es un MOSFET del tipo Trench MOS, que es una tecnología un poco más moderna, que básicamente la tecnología Trench viene de trinchera o de surco. Por eso, como es un surco que es como si fuese una canaleta en el sustrato, también se lo reconoce como una letra U. Por eso también se le dice U FET, por ejemplo. O UMOS. No, depende de cómo ustedes lo quieran. Es una tecnología nueva que mejora la densidad, etc. Y nada, está bien. Bueno, es un transistor típico, doble, canal N, que usamos mucho en un montón de cosas. Ahora bien, si venimos acá, también nos va a mostrar otras cosas interesantes. Por ejemplo, CAD Models. Yo vengo a CAD Models. Yo puedo ver acá y me dice, bueno, tenés Search Engine, Concede, Snap EDA, Ultra Librarian, etc. Y esto nos dice que tiene disponible símbolo, footprint y 3D. ¿Para qué? Bueno, porque por ejemplo yo querría poner esto. No, Ultra Librarian hay que registrarse. Pero yo, por ejemplo, querría poner el 3D o el footprint o el símbolo en un circuito impreso, en un diseño de PC que estoy haciendo, lo cual no está para nada mal que venga eso también. Tenemos componentes relacionados, por ejemplo, reemplazos, que está bastante interesante. Fíjense que son todos iguales, tipo N-Channel, 30 volt, Dual Array, SOIC, 8 pines, por ejemplo que está acá, que viene a ser una especie de reemplazo, ¿no? Por tensiones, por corrientes y por encapsulados. Fíjense que tiene la misma disposición de pines que el otro. Lo cual es interesante venir a Octopar porque ustedes van a encontrar acá. Primero van a encontrar una búsqueda paramétrica. Segundo van a encontrar el componente que quieran. Si ustedes buscan un componente, qué sé yo, hago 44, 68 o 21, es otro MOSFET. Ustedes vienen acá, lo buscan. Por ejemplo, Price Availability, y acá les va a decir quién lo tiene y a qué precio lo tienen y demás. Entonces ustedes lo vienen a buscar, por ejemplo, a DigiKey y les va a llevar en algún momento a la web de DigiKey, les va a mostrar cuántos tienen 13.000 en stock, les va a dar una descripción breve también, tienen el datasheet que les trae cualquier cosa, pero bueno, busquen el datasheet del dispositivo, no tengan en cuenta eso. Y bueno, acá hay unas descripciones, qué sé yo. Pero bueno, básicamente les va a especificar un poco de qué se trata. Bueno, también lo tiene acá el datasheet. A ver si tenemos más suerte. Sí, porque es de Octopar el datasheet. Bueno, fíjense en el datasheet dentro de Octopar que le da un poco más de bola. Este también es un Trench MOS, así que es la misma tecnología que el otro, el mismo pinout del otro, porque es un reemplazo. Lo cual está bueno porque el tipo en este transistor, como ustedes pueden ver, les da los reemplazos. Y eso está bueno cuando están reparando, sobre todo que no encuentran un componente, pueden ir a buscar otro. Bueno, dejemos de hablar un poco de Octopar, que está bueno y ya lo conocen, y vamos a ver un poco sobre datasheets, que es algo importante. Bueno, si venimos al primer datasheet que tengo acá para mostrarles a ustedes, el de un transistor MOSFET, que es lo más sencillo que hay, tenemos distintas regiones, por ejemplo, lo que son los features del transistor. Acá les va a dar como si fuese un pantallazo de algunos ítems que el fabricante considera que son útiles como algo bueno que tiene el dispositivo. Por ejemplo, el rango dinámico, el rango de avalancha, temperatura de operación, que se puede usar en circuitos switching de alta velocidad. Nada, que no requiere un driver complejo. O sea, cosas que el fabricante considera que son buenas para mostrar, pero bueno, a veces son medio propaganda también, ¿no?
Descripción lo mismo, la descripción de un transistor, ¿qué te puede poner el tipo? Y te pone que es un buen transistor, que tiene una baja RDS-on, que tiene una buena corriente de drenaje, una buena disipación de temperatura. O sea, nada, son cosas que si a mí me interesa ni lo leo y voy directamente a las partes de abajo donde están los cuadros que me dicen toda la información. Pero bueno, sí es importante el Product Summary, que es básicamente el primer pantallazo que tenemos de parámetros del transistor. O sea, la primera hoja de un datasheet normalmente nos va a decir un montón de cosas. Entonces, el Product Summary es algo que en cualquier datasheet les va a decir tensiones, corrientes, resistencias o lo que tenga que estar relacionado con el circuito que están mirando. Por ejemplo, acá una tensión de drenaje sur, 100 volt. Después la BGS, perdón, la RDS-on 160 miliohm con una BGS de 10 volt. La carga máxima del gate, 26 nanocoulomb. La configuración, bueno, qué sé yo, acá por ahí hubiese puesto otra cosa más, como la tensión umbral, la corriente de drenaje, cosas así, que no la pusieron, pero yo hubiese puesto eso. En lugar, por ejemplo, de la carga. ¿La carga es importante? Sí, es importante porque si la carga es muy grande, cuando yo pongo el transistor en modo switching, lo que va a pasar es que voy a tener mucho tiempo en la zona de transición entre 0 y 1 y eso va a hacer que el transistor caliente. Las famosas pérdidas por conmutación. Que si la carga es muy grande, yo tengo que poner un driver FET de mucha corriente para que cargue rápido y esté la menor cantidad de tiempo posible en esa pendiente de transición y bueno, y no me caliente el transistor. O sea, esas cosas son buenas, pero yo las pondría más abajo tal vez. Después, bueno, acá un encapsulado, típico del transistor. Acá tenemos los máximos absolutos, que son muy importantes. Básicamente estos son los límites eléctricos donde el transistor se prende fuego. Qué sé yo, 100 volt de drenaje source, más o menos 20 volt de gate source. La corriente de drenaje, por ejemplo, 10 amperes para 100 grados Celsius en el case, 14 amperes para 25 grados Celsius en el case, para una VGC de 10 volt. Qué sé yo, la corriente pulsada 56 amperes, pulsos nada más, ¿no? Obviamente, no continua. Las distintas energías mediciones de energía que tiene, repetitiva, avalancha, pulso simple, corriente, bueno y demás. Acá tenemos los joules que usa, etcétera. Potencia de disipación, 88 watts. La potencia de disipación a 25 grados. ¿Qué más tenemos? Operación de temperatura de juntura, como lo vimos antes en el video de disipadores. Y miren también, torque de montaje, por ejemplo, para un tornillo M3, nos dice cuántas libras por pulgada, o sea, o newton metro tenemos que darle. Bueno, este tipo de cosas que por ahí a nadie le da ni 5 de bola, pero están, qué sé yo, el que hace el datasheet está bueno que lo analicen un poco. Después más abajo tenemos, bueno, por supuesto los cuadros de la parte térmica, la resistencia térmica, que es lo que vimos el otro día, la RTHJA, CSJ, lo que vimos en el video de disipadores. Bueno, acá es especificaciones, acá nos habla un poco de especificaciones estáticas y dinámicas. Por ejemplo, estáticas podría ser una especificación donde usamos como switch para aprender a apagar una carga, para aprender a apagar una lámpara o lo que sea. Y dinámicas, por ejemplo, una fuente switching, donde entra en juego las capacidades parásitas, que yo de entrada, de salida, la carga del gate, bueno, el tiempo de subida y bajada, rise time y fall time, lo que es las inductancias internas, todos estos parámetros dinámicos son los que vamos a poner cuando hacemos una simulación en Spice. Por ejemplo, vamos a simular una fuente de switching, bueno, no vamos a poner un transistor ideal, vamos a poner un transistor con un modelo equivalente que sea lo más real posible, entonces venimos y buscamos todos los parámetros dinámicos y se los cargamos, lo mismo los estáticos. Pero bueno, eso depende mucho del simulador. Si el simulador ya tiene el modelo del IRF 530 con todo esto cargado, no hacemos nada, lo simulamos, funciona bien y después lo llevamos a la práctica. Pero bueno. Bueno, acá tenemos características del diodo, que el diodo que tiene el transistor, por ejemplo, la corriente del diodo, la corriente enviada pulsada del diodo, también 56 amperes, lo mismo que daba el transistor. Bueno, la tensión, por ejemplo, bueno, acá nos dice máximo 2.5, la propagación en nanosegundos, la carga en microcoulomb, bueno, tenemos todo acá. Y curvas, tenemos curva de drenaje versus corriente de drenaje versus tensión source drenaje, por ejemplo, para dejar la corriente quieta y con una curva de BGS de 4,5 volt en bottom, que es la de acá abajo. Para esta curva de abajo tenemos que para esta corriente, que es la que está en la curva, tenemos todos estos niveles de tensión posibles. Bueno, esto tienen que analizarlo ustedes. Por ejemplo, la curva de capacitancia, que también es útil, la de corriente respecto de drenaje fuente. Acá tenemos para 25 grados y para 175 grados, fíjense cómo cambia.
Después tenemos, por ejemplo, la de drenaje respecto a la de tensión. Recuerden que este es un MOSFET, no es un transistor BJT, lo cual la relación es distinta. Pero bueno, está bien analizarlo. Después acá tenemos la típica SOA, la curva SOA, que es Stage Operation Area, que es la curva que nosotros miramos cuando, por ejemplo, hacemos una carga electrónica, que tenemos que hacer que el transistor trabaje en una zona lineal. Bueno, qué valor de tensión y corriente, qué valor de tensión entre drenaje y fuente y qué valor de corriente de drenaje puedo mantener antes de que se prenda fuego el transistor. Bueno, esta es la curva de segura. Por ejemplo, lo que esté adentro de este sector va a ser seguro y yo puedo trabajar en este sector sin problemas. Por ejemplo, con 10 volt, 2 amperes, yo estoy dentro de la curva SOA, entonces no pasa nada. Después acá tenemos, por ejemplo, un circuito de testeo para la parte switching. Acá nos está diciendo con una señal de 10 volt, de amplitud de 10 volt, con un pulso de un microsegundo, etc. Y acá nos muestra, por ejemplo, la forma de onda de lo que... Acá tenemos las transiciones, TD on, TR, el rise time, el fall time. Mientras más recta sea esta transición, menos tiempo va a tener acá, lo cual mejor es, porque menos tiempo pasa por la zona lineal y menos calienta el transistor. Pero bueno, nada. Acá nos da otros ejemplos también de funcionamiento. Ya es más para un circuito switchy porque le puse un inductor acá y acá está el comportamiento, cómo se modifica con una bobina. Esto ya si van a hacer una fuente de switching, que mucha gente va a usar el transistor para eso. Bueno, nada, acá hay más circuito de aplicación, las curvas para ese circuito. Bueno, un disclaimer acá que dice que si compran el transistor les puede explotar en la cara, bla, bla. Bueno, nada, esto es un transistor. No quiero hablar mucho de esto porque o sea, podríamos estar hablando 3 horas de este datasheet. Pero hay otros datasheets que ver. Entonces pasa eso. Pero bueno, si vamos a otro, a ver qué tenemos acá. Esto es una bobina. Por ejemplo, esto es un Coilcraft, una bobina Coilcraft, que es una de las mejores marcas más conocidas. Acá también, acá fíjense que es distinto como está pensado la primera hoja respecto de la otra, que tenía los features, las applications, description. Bueno, acá tiene como un texto directamente que dice que está diseñado para alta velocidad, que es muy usado en topologías EPIC. Bueno, nada, un montón de cosas, las temperaturas, ambiente, la temperatura de almacenamiento cuando uno lo guarda, qué sé yo, un par de cosas. De acá tenemos el inductor con algunos parámetros importantes, que es la tensión RMS, la corriente RMS, la corriente de saturación del núcleo. Acá nos dice, bueno, esto es gigahertz, pues estas son bobinas para bastante alta velocidad. Bueno, yo quise agarrar y no me di cuenta, pero es DRF. Pero bueno, puede que tenga otros parámetros distintos. Yo dije, bueno, voy a agarrar una bobina típica de una fuente de switching, pero esta bobina no es típica. Pero bueno, no importa. Acá tenemos la inductancia, microhenry, o sea que estamos hablando de nanohenry. Sí, totalmente de RF esto. Por ende las curvas pueden que sean diferentes. Bueno, no, tenemos corriente versus microhenry, corriente versus microhenry. Hasta para single dual conductor, está bien. Son las que vienen con uno o con dos conductores. Las bobinas, no la construcción. Bueno, eso es, bueno, parte mecánica, planos mecánicos nunca fallan. Bueno, el transistor no lo vimos, pero el transistor también tiene el encapsulado con todas las medidas y demás para que ustedes hagan el footprint y lo pongan en el circuito impreso, ¿no? Todo lo que es el layout del componente. Bueno, nada, esta por ahí estuvo medio rápida. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos un microchip. ¿Qué tenemos acá? Si quieren, pueden dejar en la descripción, si quieren que analicemos un datasheet en especial, podría estar bueno, no sé si les interesa, pero podríamos poner, no sé, si alguien quiere, o sea, analicemos este datasheet que no lo entiendo, que lo quiero ver, qué sé yo, bueno, podemos hacer un video analizando ese datasheet si quieren. Por ejemplo, este MSP 621 o 1S o 622 o 623 o 624 o 625 o 629, o sea, hay un montón de variantes para este mismo componente que básicamente nos dice que es un amplificador operacional de 20 MHz, 200 microvolts, porque será el offset, y mcal, que es una característica Power by Microchip, por lo que tenía entendido hace mucho. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora las features de esto. Acá nos dice, bueno, la ganancia ancho de banda de 20 MHz, ya lo vimos arriba, el slew rate de 30 volt por microsegundo, lo que es la entrada de offset de 200 microvolt, la vías current de 5 pico ampere, el ruido 13 nanovolts sobre raíz de Hz a 1 MHz. Acá dice que es muy fácil de usar, dice, con ganancia unitaria, una salida rail to rail, input range, negative range, o sea, está bien. O sea, nos está diciendo que es fácil, che, usarlo, que está bueno. A ver, a mí no me lo tenés que vender. Yo siempre uso estos operacionales y son un golazo. Así que bueno, nada. Estas son cosas que muchos se quejan, que solamente es hasta 5,5 volt, pero bueno, muchas aplicaciones que hago yo son con USB como máximo, con 5 volt, entonces me sobra. Encapsulado SOT 23.5 o DFN, prefiero SOT 23, más fácil de soldar para un mortal.
¿Qué tenemos? Typical Application. Bueno, esto ya es Sarasa porque Optical Detection, algo. Yo lo voy a usar en lo que yo quiera. Pero bueno, acá te da algunas ideas, qué sé yo. Diseñado, fíjense en esto. Spice Macros Model, Filter Lab Source. Bueno, esto es de Microchip. Microchip Advanced Part Selector. Bueno, todo esto es propaganda de ellos. Pero lo que dice que tienen también los modelos para Spice, que es lo que yo comentaba del transistor. Descripción, bueno, acá les da una breve descripción de lo que tiene el bicho adentro, que la pueden leer o no, como ustedes quieran. Acá tiene un Typical Application Circuit. Tengan en cuenta que estos Typical Application Circuit de la primera hoja del datasheet no suelen ser el circuito completo, o sea, no es que haciendo esto ya anda bien. Normalmente tenemos que ir un poco más abajo en el datasheet y buscar un circuito un poco más elaborado, que es el que es testeado para el funcionamiento. Variantes, ¿no? Distintas variantes, distintas frecuencias, ¿cómo se llama? Distintos parámetros eléctricos. Bueno, nada, tenemos todo acá. No, seguimos para. Bueno, acá estaban los encapsulados, estaba buscando. Bueno, hay más que esto. Yo acá vi que decía. ¿Dónde está? SOT 23.5 y DFN. Y acá veo más que SOT 23.5. Vemos SOIC, TDFN, DFN, SOT, MSOP. Bueno, QFN. O sea, hay un montón de encapsulados. Pero ahí pusieron los que se les ocurrió a ellos. Bueno, Absolute Maximum Rating. Y la crucecita acá. Bueno, estos son los máximos absolutos que yo les decía antes. O sea, no se puede pasar acá porque lo prenden fuego. Bueno, nada, esto es lo mismo que el transistor. Van leyendo los máximos absolutos. Bueno, acá hay una nota, si quieren leerla, que habla sobre el estrés del componente. Y acá tenemos la primera tabla, que es especificaciones eléctricas para corriente continua. Y bueno, acá tenemos el VOS, que era lo que nos decía acá arriba, que es el offset, donde estaba, que es un pequeño dato que nos da, la corriente IQ, la Quiescent Current. Y acá tenemos, por ejemplo, una VOS de 200, entre menos 200 y 200 microvolt, lo cual está buenísimo para hacer un montón de cosas. ¿Qué más tenemos? Trim Step Size, 37 microvolt también está bien. O sea, es un buen operacional. No nos vamos a poner a analizar operacional porque si no sería un video de operacionales. Pero tiene tiene buenos parámetros. Como el SP6002, pero un poco mejor. Un poco más caro también, pero un poco mejor. Bueno, tenemos input current and impedancia. Bueno, tenemos pico ampere, acá la corriente de vías, la corriente de polarización, vías es polarización, la corriente de offset. ¿Qué tenemos acá? El modo común, la entrada de modo común, la impedancia de entrada de modo común, la impedancia de entrada diferencial. Estas son cosas que se modelan mucho cuando uno hace diseño electrónico con lo que es operacionales, ¿no? Es muy común tener que haber impedancias de entrada y salida para acoplar etapas y demás. Bueno, modo común, acá tenemos todo lo que es el rechazo en modo común, las tensiones de modo común, bueno, la ganancia de lazo abierto, típico también cosas de operación. Pasa que yo me pondría a hablar un montón de esto, pero el tema es que el video es de datasheet y si no tenemos que. Sería hablar de operacionales como me pasó con el transistor. O sea, podemos hablar 3 horas de un transistor. Pero bueno, esto pasa lo mismo. Bueno, acá tenemos otra especificación eléctrica continuada. Que bueno, es lo mismo que antes, básicamente. Bueno, acá está la alimentación, qué sé yo. Tienen que ver, o sea, yo no me voy a meter tampoco tan adentro porque si no es lo que decía antes, hagamos un video solo de este datallita analizándolo de arriba abajo, pero bueno, un video de 3 horas, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá están las explicaciones de alterna, por ejemplo. Y bueno, nada, la ganancia de ancho de banda a 20 MHz, el margen de fase, la impedancia de salida a loop abierto, la distorsión armónica, la distorsión armónica total, bueno, el write time y el file time, el ruido, tenemos todo acá. Y explicaciones eléctricas digitales, ¿no? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, depende de qué circuito lo van a estar usando. Hay explicaciones digitales, está la analógica, perdón, la dinámica, la estática y la digital. Eso también depende si lo van a usar para qué aplicación, porque no tiene por qué ser una señal analógica la que va a trabajar. Bueno, hay un montón de cosas. Temperatura, un montón de temperaturas, depende del encapsulado, uno va a disipar mejor que otro, o sea, eso también tenganlo en cuenta, un encapsulado puede disipar más que otro y depende del diseño que vayan a hacer. Bueno, el diagrama de temporal de siempre, tienen todas las señales, ustedes van a ver qué es lo que les conviene, o sea, no me quiero meter, o sea, es como que me quiero meter, pero no me quiero meter porque si no se hace re largo. Test circuit. Este circuito ya es un poco más elaborado que el primero. Ya tenemos fuente de alimentación, capacitores de desacople, capacitores acá de filtrado en lo que es la salida y la realimentación. O sea, acá ya tenemos algo un poco más elaborado que lo que teníamos antes. Y ecuaciones.
¿Por qué? Porque la mayoría de los circuitos integrados que necesitan alguna periferia de componentes hay que calcularle los componentes que van a la periferia, una fuente, un operacional, algún circuito determinado, no sé, no me viene ahora a la cabeza porque no me quiero ir por las ramas. Bueno, no podían faltar las curvas, ¿no? Un histograma, por ejemplo, de las señales de entrada, del offset de entrada. Acá tenemos input offset versus la tensión de alimentación. Offset versus la tensión de alimentación, otro histograma más. Bueno, esto tienen que verlo ustedes, lo que a ustedes les interese, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más tenemos acá? El rechazo en modo común, el rechazo de fuente, power supply rejection. ¿Qué más tenemos? La ganancia versus la temperatura ambiente, la polarización del offset versus la temperatura ambiente. Bueno, hay un millón. Seguramente van a estar más abajo los de ancho de banda, los de alterna. Por ejemplo, estos son todos de continua, pero vamos a tener algunos que van a tener que ser de... Bueno, acá está respuesta en frecuencia. Nada, son cosas que uno tiene que ver, depende de lo que uno quiera diseñar. La tallita es enorme. O sea, tiene para arriba para arriba, miren acá. Tienen aplicaciones. Calibración. Ahí está lo que decía la Secretaría de Calibración, que esto habían dicho que era algo propio de Microchip en un momento, pero no sé si se lo copiaron de Texas, porque también lo vi en Texas. Pero bueno, nada, son cosas históricas, no tiene nada que ver. Esto, la calibración existe hace 50 años, pero ellos viste que le ponen nombre y te cambian las cosas. Bueno, no importa. Nada, circuitos típicos para, no sé, para todo lo que es calibración del dispositivo. ¿Qué más? Cómo proteger el operacional para ESD. Son cosas que hay que ver, son típicas de application, pero tenemos que ver para ver qué opciones nos da. Si trabaja en modo normal de operación, en modo rail to rail, las ecuaciones, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Bueno, nada, esto es para hacer un video de esto. Pero bueno, miren, hay circuito aplicativo, qué sé yo, cualquier cosa, o sea, está bueno verlo. De hecho, hay datasheets que son solo circuitos, ¿no? Eso también tengan en cuenta. Hay datasheets que son circuitos con operacional y hay 500.000 circuitos, distintas formas, configuraciones, con sus cálculos, que eso ya es otro capítulo, que son un librito más que nada, que yo creo que debería todo el mundo tener en su computadora esos datasheets, pero bueno. Bueno, vamos a ver otro. Acá están encapsulados, qué sé yo, variante, nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos ya otro microchip, pero esto ya es un circuito integrado con interfaz porque se controla con algún micro. Esto ya es una aplicación especial. Por ejemplo, MSP41 triple X, que son distintos, lo represamos por números, obviamente, no por otra cosa. Y acá dice que es Single and Dual Digital Potenciómetro with SPI Interface. O sea, es un potenciómetro simple o doble con interfaz SPI. Los features dice que son 256 taps, o sea, tiene 256 pasos para variar el potenciómetro. Potenciómetros pueden elegirse entre 10K, 50 y 100K. Hay versiones de un potenciómetro o de dos potenciómetros. Bueno, dice que es una interfaz SPI. Bueno, nada, ya empezamos con la magia ancestral. Y acá tenemos rango de alimentación, nada, cosas básicas. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el diagrama de bloques. Por ejemplo, los pines. PB0, PA0 y PW. PW viene a ser el cursor del potenciómetro, ¿no? El que se mueve. Y PA y PB suelen ser los extremos del potenciómetro. Acá hay un shutdown, por ejemplo, para tirarlo abajo. Aquí tenemos control registro, la interfaz del SPI. Acá hay unos encapsulados. Una descripción que la pueden leer también si quieren. Les explica qué es el shutdown, qué es el reset, etc. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos características eléctricas para el de 10K, para la versión de 10K. Tiene que haber uno para la de 50 y uno para la de 100K. Y acá nos dice, por ejemplo, la resistencia nominal, que son 10K típicamente, pero puede variar, ojo. Wiper resistor, potenciómetro divider. Bueno, acá nos dice la cantidad de bits, es de 8 bits de resolución, que está bien porque la cantidad de pasos que tenía da para 8 bits. Bueno, acá dice otra vez lo que veíamos antes. Terminal de la resistencia. Voltaje de 0 a VDD. Ojo con esto. Esto es importante. Porque a veces ustedes dicen, es un potenciómetro, se lo pongo cualquier cosa. No, no podés poner este potenciómetro, por ejemplo, en un triac para variar la luz. Porque el triac para variar la luz va a tener una tensión mucho más alta que la de alimentación que tiene esto. O sea, este potenciómetro puede tener los pines del potenciómetro en circuitos que no superen la tensión de alimentación de este circuito. Es decir, vamos para arriba un segundo. Si esto trabaja hasta 5,5 volt, yo en los pines del potenciómetro no puedo superar los 5,5 volt.
No puedo poner este potenciómetro, reemplazarlo donde había un potenciómetro analógico que manejaba 50 volt, meter esto porque lo rompo. Así que son temas que a veces preguntan y bueno, es importante. Bueno, acá tienen características dinámicas, ancho de banda, 280 MHz, ténganlo en cuenta porque, por ejemplo, para trabajar en 2 GHz no sirve, pero sí para trabajar en 100 MHz, por ejemplo. Eso también, ténganlo en cuenta. Que a veces preguntan, che, ¿puedo hacer un atenuador? ¿Podrías hacer un atenuador? La verdad es que existen atenuadores para RF que tienen impedancia característica de 50 ohms, etcétera. Acá la impedancia característica es otra, entonces tienen que calcularla, probarlo, nada. Yo les diría que para aplicaciones de alta frecuencia usen potenciómetro de alta frecuencia o atenuadores de alta frecuencia. En este caso, esto es para baja frecuencia, audio, por ejemplo, un DAC, un ADC, está bueno. ¿Qué más? Bueno, nada, modo del reóstato, nada, son todas cosas divisores del potenciómetro, ya lo vimos. Lo que pasa es que esto se repite porque este es el de 100K. Tenemos para 100K, para 50, estoy repitiendo lo mismo como un loro y no me doy cuenta, nadie me avisa. Bueno, máximos absolutos, tensión de alimentación 7 volt, después acá explota. Por eso fíjense en la cruz que le pusieron ahí. Bueno, tensiones toras, la protección estática de 2 kV, más de eso, o sea, si le pega una chispita con el dedo lo hacen mierda, además de 2 kV. Eh, bueno, hace timing característica, 10 MHz de clock. Esto ya es un tema de lo que va a pasar con los pines del SPI, o sea, hasta cuánto yo le puedo dar rosca al SPI también. Bueno, acá tenemos diagrama temporal, por ejemplo, el timing de la interfaz, ¿no? Lo que es chip select, clock, serial input, serial output, vout. En algunos te ponen MISO, MOSI, acá te ponen serial input, serial output. Pero bueno, el tiempo de reset. Hay que tener en cuenta estas cosas porque uno a veces con el micro no se da cuenta y lo mandás a resetear, le mandás en un pulso de un nanosegundo porque tenés un micro que va a los pedos y el tipo te dice, no, no, flaco, necesito 150. ¿Entendés? O sea, son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace una biblioteca. Después, si vas a abrir un Arduino y vas a buscar biblioteca del MSP 41050, qué sé yo, y ya está hecha, bueno, es otro tema. Pero si vos vas a hacer la biblioteca, está bueno que te leas esto. Bueno, todas las curvas, por supuesto. A ver si hay algo más de programación. Un histograma, acá hay una captura de osciloscopio. Está bastante buena. Las hojas de microchip son bastante buenas. Acá están las. Como se conecta, por ejemplo. Y esto es lo que yo decía, estos son los pines del potenciómetro, no pueden superar la tensión de alimentación. Así que nada, eso tener en cuenta. Algunos circuitos, miren, acá está con un operacional para variar la ganancia del operacional con el potenciómetro, que está bueno eso, porque pueden hacer un PGA con esto. Bueno, acá está la descripción de los pines. Potenciómetro PA0, PA0, PB0, PW0, este es el Whipper que es el cursor, chip select, serial clock, data serial input, data serial output, ¿qué más? El reset, el shutdown, bueno, acá están los pines, ustedes los eligen. Y ¿qué más? Tenemos application information. Bueno, esto yo le diría que si van a hacer algo con micro, que tiene estos integrados que llevan un micro, que los lean. Porque acá les va a decir cómo se comporta el integrado dependiendo de un montón de factores que cuando hagan la biblioteca en el código fuente siempre es bueno. La reserva aparte tampoco se van a morir si leen un datasheet, así que está bueno. Acá está el dual potenciómetro, acá tenemos dos, los registros para cada potenciómetro, etcétera. Bueno, un circuito con el microcontrolador, acá un circuito de aplicación, ¿no? Con el capacitor de desacople al lado de los pines de alimentación, etcétera. Modos de operación, modo reóstato. El modo reóstato, fíjense en cómo es con el cursor unido a uno de los terminales, que muchas veces lo hacemos nosotros, modo reóstato y modo potenciómetro. Acá tenemos modo potenciómetro. Estos son modo reóstato, cuando unimos un pin, el cursor con un pin, y modo potenciómetro cuando no. Ténganlo en cuenta porque a veces se confunden. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más tenemos? Typical application, programable single ended amplifier. Bueno, para lo que vimos antes, el control de ganancia, qué sé yo. Esto en realidad también tiene offset, pero bueno. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, nada, son aplicaciones con su formulita, que está perfecto que las tenga, pero son aplicaciones que ustedes tienen que ver si les interesa o no. Y acá sería el interface, acá ya tenemos algo que nos importa para los que van a hacer la biblioteca, ¿no? Toda la parte del interfaz serie, el comando byte, bueno, cómo escribir un dato en los registros, cómo usar el comando shutdown, ¿no? Y acá tenemos toda la trama del SPI que va a mandar el comando y después el dato. Es decir, yo primero mando el comando, que estos bits, los don't care, que son los X, no nos importa, pero
Acá está el comando bit C1 y C0. Después vienen otros dos de don't care. Después viene channel select P0, P1, el potenciómetro que vamos a usar. Y el dato. Este es el dato que yo lo voy a imprimir, donde yo voy a mover el cursor del potenciómetro. Y acá está la tablita. Por ejemplo, C1, C0. Si está en el 0, dice que no hace nada. Si está en 1, escribe. Si está en 1, 0, shutdown. Y si 1, 1 tampoco hace nada. O sea que tiene que estar en 0, 1, 1, 0. Y después acá P0, P1 es para el potenciómetro 0 o para el potenciómetro 1. O sea, le decimos qué vas a hacer. Voy a escribirte el dato tal en el potenciómetro 1 y el valor del potenciómetro es este. Básicamente es eso. Pero son cosas que hay que entender. Hay que leerlas también para esto si ponen potenciómetros concatenados y demás, como pasa acá. Bueno, hay que entender esto porque cuando ustedes hagan el código fuente, van a decir, che, ¿qué onda? Pero bueno, nada, una hoja de datos más que pasamos, que está bueno interpretar. ¿Qué tenemos acá? Una fuente switching. Y esta parte me gusta por varias cosas. Primero, fuente switching, lo mismo de siempre. Acá arriba tenemos qué es la tensión máxima de entrada, la corriente, el step down, DC-DC converter con eco mode, bueno, bla, bla. Los features, de 4,5 de centavos de entrada, 3,5 amperes continuos, 4,5 pico, ojo con eso. Después tenemos Current Mode Control para la SDC, te dice que el transistor high side es 92 miliohms. ¿Por qué te está diciendo esto? Porque esta fuente tiene adentro los transistores, si no me equivoco. Sí, los tiene adentro. Por eso dice que 22 miliohms, ya te, si no te tendría que decir los external transistores, para esto necesito un RDC donde tal, para que el circuito driver que tiene adentro el controlador te pueda manejar la corriente de gate de manera correcta. Bueno, dice que es de alta eficiencia, dice que, bueno, que aparte integra un boot Recharge FET, o sea, lo que es el bootstrapping. Bueno, dice que la corriente de operación es 146 microamperes y cuando lo mandas a dormir 2 microamperes, esto es para aplicaciones bajo consumo. Bueno, la frecuencia de operación entre 100K y 2.5 MHz. Bueno, dice que se puede sincronizar con clock externo, lo cual está bueno porque puedo meter un clock de un micro. Eso está interesante. Bueno, viene con ajustable, viene con el ajuste de histéresis con el VLO, está bueno. Internal soft, tiene soft start, tiene limitador de corriente, tiene protección térmica, de sobretensión, frecuencia fallback también. O sea, tiene un montón de cosas que están buenas, ¿no? Está interesante. Y es un H-SOIC con PowerPad, o sea que disipa el pad, lo cual el PCB tiene que tener un buen disipador, porque si no vamos a hacer cagadas. Y bueno, acá nos dice una aplicación, por ejemplo, 12 volt, 24, 48 volt industrial, porque es una fuente que se usa mucho en la industria. Un circuito que les muestra algo muy resumido. Este no es el circuito original, podemos ir más abajo. Y acá una descripción, lo mismo de siempre, una curva. Normalmente las curvas que te muestran en la primera hoja son de eficiencia en las fuentes. Bueno, un índice porque se ve que es un datasheet largo. Revisiones por todos lados, las revisiones del datasheet que fueron cambiando cosas, que fueron mejorando. Uno puede mandar una nota, un mail a Texas System diciéndoles que hay un bug en el datasheet y ellos lo pueden analizar y mejorar. Bueno, el pinout, que hace la definición de pines que hace cada pin. ¿Qué más tenemos? Los máximos absolutos de siempre, donde no me puedo pasar. Bueno, los ratings de SD, o sea, todos los máximos de descargas estáticas, 2 kV como siempre, por norma. Acá está la norma, la JEDEC de siempre. Bueno, condiciones de operación, tensión hasta 60 volt, tensión de salida hasta 58 volt, de entrada hasta 60, ¿no? Corriente de salida 3.5 amperes, los rangos de temperatura de juntura. Acá están todas las temperaturas para el tema de disipación, para si van a hacer un disipador en PCB, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Seguimos para abajo. Características eléctricas, todas las de la fuente. Me voy a meter ahora porque si no te voy a hacer un video de fuentes, pues también estaría bueno, pero bueno. Estos son los timing que necesita, por ejemplo, para el soft start, los tiempos y demás. Bueno, nada, un montón de datos que no quiero meterme porque si no se me escapa la chaveta, la tortuga, como dicen. Curvas por todos lados, siempre va a haber curvas. Una descripción detallada, ¿no? De lo que es la fuente, el diagrama de bloques interno, por si quieren ver para hacer una reparación donde están metiendo la punta del osciloscopio. Descripción, bueno, feature description, bueno, acá tienen PWM control. Ah, este es fixed frequency. Hay algunos que son variable frequency y son PWM mucho más elaborados, que están buenos. Bueno, acá tienen escalón de compensación. ¿Qué más?
Ecomod. Bueno, tiene un montón de cosas la fuente. Cálculos, por supuesto. Siempre va a haber cálculos en una fuente switching, bobina, capacitor, feedback. La fuente switching va a tener un montón de cálculos por todos lados. Nos va a dar una descripción interna de lo que tiene el pin. También cómo es qué es lo que está dentro del encapsulado una vez que ustedes se meten. Por ejemplo, se van a encontrar con un buffer Smith Trigger con habilitación. Bueno, acá está la interna del SoftStar, que hay que calcularlo. La constante de switcheo. ¿Dónde estamos? ¿Qué sé yo? Nada, hay mil cosas para hablar de fuente más que de transistor y del otro, pero bueno, qué sé yo. O sea, yo trato de mostrarles a ustedes un poco de qué se trata el datasheet y cómo verlo, ¿no? Que está bastante interesante. Bueno, esto es algo interesante. Del datasheet anterior, que acabo de cerrar sin darme cuenta, que era una fuente switching, tenemos esto que se llama EVM. Las EVM son las Evaluation Module, que a veces también son Application Node, también vienen ahí. Que este es de la fuente que vimos recién, hace un rato. Tenemos una fuente que la gente de Texas Instruments fabricó por ellos mismos, y esa fuente que ellos fabricaron la venden armada, venden la plaqueta hecha con los componentes puestos, ustedes la enchufan y ya tienen la fuente. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos hicieron una fuente en base al datasheet, que lo acabo de cerrar, voy a abrirla de vuelta. Este datasheet, ustedes ven acá que hay un circuito, por supuesto que más abajo va a haber un circuito más elaborado, perdón, ahí voy, 2 minutos, déjenme llegar. Bueno, acá por ejemplo hay un circuito más elaborado, este es para una inversora, este es para un split rail. Bueno, acá, esta fuente por ejemplo. Acá el de datasheet les dan un esquemático que tiene una fuente, este sí es el esquemático que va, no el de arriba de la primera hoja. 5 volt, 3,5 amperes, perfecto, pero no les dice más que eso. No tenemos el BOM, el Bill of Material, no tenemos el datasheet para saber cómo hacer esta traza que va de switch al diodo, al capacitor de bootstrap y a la bobina. No sabemos cómo disipar este integrado. Pero si nosotros vamos al Evaluation Board de esto, del TPS 54360, que es el que está acá, el EVM, el Evaluation Module, perdón, el Evaluation Board, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Que los tipos agarraron este integrado y le hicieron el circuito. Le hicieron el circuito, le hicieron la placa de circuito impreso y lo probaron. Y es lo que hicieron acá. Entonces, si ustedes van a usar este integrado en un proyecto para ustedes, yo miraría el datasheet y la evaluation module de ellos. Porque acá les va a decir realmente cómo funciona. Hasta todos los cálculos que ellos implementaron para hacerla andar. Las curvas que ellos midieron son curvas de medición de las que ellos lograron con su circuito. Y si seguimos más abajo, vamos a tener algo interesante, si seguimos, que es el diseño del circuito impreso, el layout del circuito. Y acá está el layout. Fíjense en el tamaño de la placa para lo que es el circuito que tenemos en cuestión, ¿no? Vamos a ir más abajo. Acá tenemos, para empezar a hablar, es, a ver, top side layout. Acá tenemos layer 2. Es un PCB de 4 layers para hacer una fuente. ¿Por qué? Porque ellos disipan con los layers intermedios, con los inner. Acá fíjense en esto, vamos a agrandar un poquito. Tenemos el pad térmico del SOIC 8 conectado a todo este pedazo de polígono de PCB para disipar. Lo mismo la bobina, que es lo que está acá, que está conectado lo más próximo posible junto con el diodo, perdón, el diodo y la bobina, que es esta es la bobina, este es el diodo, que están conectados lo más cerca posible al pad de switching de la fuente por un tema de ruido, etc. Después analicemos otra cosa más. Todos estos vías que tenemos acá están comunicando también con, como podemos ver acá, con el layer inner 1. Perdón, el layer inner. Sí, el layer inner 2 le dicen acá. Está comunicando toda esta parte de disipación del integrado SOIC con todo este layer. O sea, todo esto pasa a ser disipador. Por supuesto, dependiendo de qué tan generosos seamos con las vías que estamos poniendo, que yo lo hubiese puesto más. Tenemos inner layer 3. Acá tenemos otra más. O sea, tenemos top, el inner que arrancamos acá, otro inner más que está disipando también, y después tenemos el bottom, que es el de abajo, que también está disipando. O sea, está disipando por todos lados, lo cual, téngalo en cuenta, porque cuando diseñan una fuente, lo que va a pasar es que tienen que disiparla bien. Este es un integrado que es un SOIC de montaje superficial, lo cual no tenemos una aleta de metal para enganchar un pedazo de aluminio disipador. Tenemos que disipar con el PCB. Así que tengan en cuenta que el fabricante le hizo mucho hincapié en la disipación a esto, con el tamaño de la placa y con todos los layers, porque si no lo podrían hacer con 2 layers y ya está, pero eligieron 4, ¿no? Así que bueno, acá tenemos el circuito que ellos usaron en su placa, fíjense con los test points, que en la otra, en el datasheet no estaban,
los componentes que usaron, pusieron más capacitores en paralelo que en el datasheet original, resistencias que no estaban en el datasheet porque tenía solo 2 para feedback, hay una tercera. O sea, hay un montón de cosas que están agregadas acá que no están en el datasheet. Por supuesto que le pusieron test point y boludeces porque esto es una placa de prueba, donde te van a pinchar con el osciloscopio en un montón de lugares y quieren medir. En un circuito de producción pueden poner test point también para lo que es ajuste, service o lo que sea, pero normalmente por ahí es más chico lo que van a hacer. Y después tenemos el BOM, el Bill of Material, que acá nos dice exactamente qué es. Tipo, ¿cuál es la bobina que usaste? Usé L1, 8.2 microhenry, bla, bla, y acá tenemos la marca. W es la marca. O sea, yo voy a buscar esto y voy a ver la bobina que ellos usaron. Por ejemplo, ahora cerré Octopar, pongo lo que está puesto ahí y acá aparece la bobina. Por ejemplo, vamos a ir a la ficha técnica de la bobina. URT Electronic, que es lo que decía ahí, WE. Y acá está la datasheet. O sea, esta es la bobina que ellos usaron. Y aparte me dice cuánto cuesta, ¿no? $3. O sea, bastante barata. Pero bueno. Bueno, no sé si esto dice sponsor. No sé si es lo mismo. Vamos a ir para atrás a ver cuánto cuesta realmente. Sí, $3. Está bien, era eso. Bueno, era el precio. Pero esta es la bobina que ellos usaron. Entonces tenemos hasta los componentes que usaron ellos. Lo cual está muy bueno. Realmente ver los EBM del circuito. ¿No? Por supuesto que está bueno. ¿Qué más tenemos para ver? Acá hay un BQ. Este BQ que se usa mucho en laptops es un battery management, controlador, cargador de batería, de 1 a 4 celdas de litio, como dice acá. Acá tenemos los features también. Bueno, dice SM Bus, que es un tipo de bus serial para comunicación. Bueno, dice que viene con una fuente sincrónica del tipo BUC programable, de distintas frecuencias. Viene con sistema de control de tiempo real, viene con protecciones por todos lados, por lo que vemos. Se puede programar las distintas cargas en el dispositivo, aplicaciones, no, lo mismo de siempre. Acá hay un circuito que no sirve como circuito, pero es un pantallazo de más o menos lo que va a llevar por afuera. Y si vamos más abajo, tenemos, bueno, por supuesto, pinout, encapsulado. En este caso, como es una fuente que tiene SM-Bus, va a pasar como con los integrados de microchip, como el potenciómetro digital o el DAC, que necesitamos comunicarlo con un micro para conocer en un BQ como este, en un BMS, cargador de batería, protector, etcétera, como este, conocer las tensiones de carga de batería, la corriente de carga, de descarga, la cantidad de ciclos de carga y descarga que tuvo, etcétera, para conocer la vida de la batería, no ¿cómo se dice? La salud de la batería, ¿no? ¿En qué estado de salud tiene? Bueno, nada, esto también, lo mismo de siempre. Si tiene una interfaz, tiene toda una parte de interfaz de comunicación. Si tiene una fuente, tiene todo lo que. Esto tiene un montón de cosas, porque tiene fuente, protecciones, interfaz con el micro, o sea, tiene de todo. O sea, acá hay un datasheet eh, para tirar para arriba. Tienen para leer y aprender un montón de cosas, que también está bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Toda la parte del SMBus, los registros. Bueno, nada. Y unos circuitos. Acá está el de aplicación, por ejemplo. Por supuesto que podemos buscar la EBM de esto, a ver si existe una EBM. A ver qué pasa si aprieto. ¿Me lleva a la página de Texas? Sí. Y si tiene alguna EBM de esto. No sé si tendrá. Vamos a buscar, por buscar nada más. A ver. Y encontramos la EBM. Si ustedes quisieran usar SBQ para algún circuito, tenemos la EBM acá. Acá está la placa que la gente de Texas diseñó. Esto es más complejo, viene con software para controlar, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes diseñan un circuito es muy normal que compren estos EBM para probarlos antes de tirarse a hacer un proyecto. Y acá está lo mismo, la placa, ¿no? También second layer, tier layer, o sea, también tenemos 4 layers con todos los componentes, el assembly. A un lado debería estar el circuito, acá está el circuito mucho más complejo y el BOM no lo vi, pero bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es este? TPS 51219. High Performance Single Synchronous Step Down Controller con feedback de tensión diferencial. O sea, esto es una fuente súper copada con esteroides, sincrónica, que viene con un montón de controles que está bueno para meterle un micro y controlar la fuente. Acá tenemos un diagramita, acá tenemos unos features acá, tensión de entrada hasta 28 volt, tensión de salida hasta 2 volt. Entiendo que es para una computadora esto, porque 2 volt, corriente 20 amperes, o sea, sí, claramente es para una computadora, un micro o algo así. Tensiones bajas, corrientes altas.
es normal. Bueno, tenemos todas las curvas que ya a esta altura ya saben de qué son y cómo leerlas. Diagrama interno, las curvas que depende de ustedes, de lo que quieran hacer. El video ya se fue para cualquier lado, ya se aburrieron y ya leímos los primeros datasheets, ahí ya sacaron la idea y ahora ya estamos mirando por mirar. Estamos aburridos básicamente. Decap, está bueno para mirar, esta no la había visto nunca y está bueno ver cómo lo resuelven, ¿no? Porque uno después va conociendo integrados, datasheet y demás, y después va diciendo, este lo puedo usar para tal proyecto, este lo puedo usar para tal otra cosa. Acá tienen algunas limitaciones. Ah, está bueno, porque es por el sensado con la resistencia. Por supuesto tiene que sensar corriente para saber en dónde está. Bueno, acá tiene algunas explicaciones del ground system. Y acá hay algo interesante que les dice cómo tienen que hacer el layout en el circuito impreso, ¿no? Lo que es donde van las líneas de potencia o donde está la bobina, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta al momento de diseñar. Bueno, pueden poner más de un transistor, está bueno. A ver qué más. ¿Qué más? A ver qué más tenemos. Si tenemos algún... Bueno, ahí está. Yo esperaba que me dé el bomb. Para me lo di y no lo vi. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Esto es W25QS. Esto es una memoria flash de 64 megabits. O sea, 8 megabytes de memoria de 3 volt. Quad SPI. Está bueno la tecnología Quad SPI o QSPI. Una memoria. Nada, ¿qué podemos ver en una memoria? Bueno, capacidad de la cantidad de lectura, escritura que tiene, la cantidad de ciclos de vida, el consumo, el tamaño del bloque de memoria, porque hay memorias que tienen bloques de bits, por ejemplo, no es que yo puedo escribir bit a bit como en una EPROM común, sino que tengo que escribir de a bloques. Y bueno, hay cosas que hay que entender cuando uno va a hacer un código fuente en un micro. Hay que entender bueno, acá está, por ejemplo, bloques de 64K, bloques de 32, sectores para borrar, o sea, cuando uno la borra, el tiempo que tarda en borrar la memoria, cuánto tarda en borrar un bloque, cuánto tarda en borrar toda la memoria entera, son 8 megabytes, o sea que puede llegar a tardar, la cantidad de escrituras y lecturas que tiene, pinout, distintos encapsulados, bueno, acá tenemos pines que son, bueno, alimentación, clock, y después acá tenemos IO 1, 2, 3 y 0 que son pines que se van a usar. ¿Cómo? Fíjense en que clock y selección de chip son los mismos para SPI o QSPI, pero acá tenemos estos cuatro que dependiendo si es SPI común o QSPI, hay que usarlos todos o no, ¿no? Depende de la tecnología. Después vamos a hacer un video de memorias QSPI porque está bueno. Bueno, nada, chip select, serial data frame. Bueno, acá está diciendo lo que yo les comentaba recién, cuando es SPI o QSPI, Quad SPI. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, sectores de memoria, los bloques de memoria que tienen adentro, las direcciones cuando tengan que ir a buscarlas, cuando el micro vaya a buscar el bloque de memoria para escribir o traer datos. Nada, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Los pines, si quieren medir algún pin, por ejemplo. Estaría bueno para el osciloscopio para ver la parte de analizador lógico y ver la parte QSPI aprovechando todos los canales que tiene. Vamos a hacer después un video, me parece. Si les interesa, déjenme en el comentario, pero puede estar bueno para el tema de memoria flash. Bueno, a ver qué más hay acá. ¿Qué más tenemos? Ya terminamos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? AP2301 2.0 Ampere Single Channel Current Limited Power Switch. O sea que esto es un switch de potencia con limitación de corriente de un solo canal hasta 2 amperes. O sea, es un switch, básicamente. Acá nos dice un poco de qué se trata. Current Limited Integrated High Side Power Switch optimizado para usar con puertos USB y otros Hot Swap Application. O sea que es para aprender y apagar un puerto USB, básicamente. Esto también es recontra de computadora. Pero lo pueden usar para cualquier cosa, eso es lo interesante. Hasta 5,5 volt, sí, si vas a usarlo con USB, hasta por ahí está. ¿Qué más tenemos? Tiempo de rápido cortocircuito 2 microsegundos. Ya está bien, supongo que se relevará cuando hay un corto. ¿Qué más tenemos? A ver. Soft Start. Está bueno. A ver qué tiene, cómo es esta cosa. Está bien, entramos. Tenemos un enable y salidas. Es un switch. Que adentro puede que sean transistores MOSFET, ¿no? Un BPS, por ejemplo. Pero bueno, a ver qué más tiene. ND los pines. Claro, acá está el transistor. Por supuesto, era un transistor de paso con sensado de corriente para medir la corriente. Está bueno, o sea, en vez de poner un transistor, voy a tener en cuenta para algunos proyectos. En vez de tener un transistor MOSFET canal P para cortar el positivo de un circuito, tenés un
switch que hace todo lo mismo y tiene controles de corriente, etcétera. Habría que ver cuánto consume esto, toda esta electrónica, porque tal vez consuma más que un transistor, entonces habría que verlo. Límite está bien, esto no importa, 2 kV LCD, 6 volt, ok. ¿Y cómo es la enable? Voltage, Bin más 0,3 volt. Bueno, acá hay que tener en cuenta esto, porque por ahí yo no lo puedo prender con 3,3 volt de un micro chiquito, por ahí no lo puedo prender. Pero bueno, habría que ver. 2 amperes, ¿qué más tenemos? Microampere acá, a ver. Corriente shutdown, corriente IQ, la quiescent current. ¿De cuánto es? O sea, tenemos... Ah, para esto es shutdown, esto es apagado. Shutdown current, ok, está bien, 100 nanoamperes. Bueno, es poco, o sea, no es que sea cero, hay algo de corriente, pero es poco, depende de la aplicación. Si lo van a usar en una computadora no les importa, si lo van a usar en un circuito que lleva una pila 2032, y bueno, ahí por ahí sí les importa. Pero bueno, nada, qué sé yo, depende mucho de la autonomía y demás. Pero está bueno, me gustó este también. Hasta ahora no vi ninguno que tenga curvas de soldadura. Y los datasheet suelen tener curvas de soldadura. Eh, a ver, si está más abajo. Nuevamente las curvas de soldadura están un poco más abajo, que es las distintas temperaturas que ustedes pueden someter el integrado en un horno, por ejemplo, de soldadura. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un sensor, porque los sensores suelen tener curva de temperatura para que no se hagan percha, básicamente. BME 680, a ver, alguno de estos. Si tenemos ficha técnica, es un sensor de Bosch. Bueno, acá volví a abrir el sensor. Vamos a ir hasta abajo de todo, estaba la curva de temperatura. Un Bosch no me podía fallar. Y acá tenemos la curva de temperatura, que es importante también el perfil para soldar. Por ejemplo, acá tenemos las guías para soldadura que se recomiendan. Acá tenemos el perfil de temperatura y las temperaturas distintas. TP, TL, TS máxima, TS mínima, el precalentamiento, la rampa para calentar. Esta es la zona crítica, por eso está poco tiempo. Y después la rampa de bajada, donde se enfría. Por eso cuando ustedes van a soldar en un horno de montaje superficial y demás, tienen que esperar que se vaya calentando de a poquito, se suelte y después baje despacito y no lo pueden sacar rápido y meter en otro porque tiene un estrés térmico que puede ser un problema. Y acá está el tiempo que tiene que estar cada temperatura, de 60 a 180 segundos en 200 grados, 60 a 150 en 217, 260 grados por 40 segundos, por ejemplo, y después ir bajando. Normalmente te dice, bueno, acá está 8 minutos. Tiene que ir bajando esa curva. Así que bueno, esto es algo que quería mostrar. Así que bueno, ahora sí, gente. Ya hablé un montón, que es casi una hora de video. Así que bueno, espero que tengan un buen video, que tengan un buen fin de semana. Disculpen que el quilombo que hay acá. Todavía no tengo un lugar para filmar estas cosas con cámara, que se vea el fondo lindo. Así que bueno, y perdón la gorrita, no me peiné ni me corté el pelo, así que por el momento van a ver con gorra. Tendría que tener una gorra que diga LGPL, ya lo sé, pero bueno, tengo que mandar a hacer. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.